Mi nombre es Sofía, y esta es la historia de cómo el peor regalo que he recibido en mi vida se convirtió en la mayor bendición. Es una historia sobre el dolor de ser invisible para tu propia familia y la dulce, dulce vindicación de demostrarles, y lo que es más importante, de demostrarte a ti misma, que estaban equivocados. Nunca olvidaré la mirada en los rostros de mis padres cuando los adelanté en mi Bentley, ellos varados en el arcén con el Lexus que le compraron a mi hermana. Esa mirada no tenía precio. Si alguna vez te han hecho sentir que vales menos, como si fueras la segunda opción o una ocurrencia tardía, entonces sabes de qué hablo. Quédate conmigo y te contaré todo. Déjame saber desde dónde me estás viendo en los comentarios, y si esta historia resuena contigo, por favor, dale al botón de me gusta, y suscríbete a mi canal para más historias sobre cómo convertir el dolor en poder. Pero para que entiendan por qué ese momento fue tan dulce, tan catártico, tengo que llevarlos atrás en el tiempo, a un día que comenzó con sol y terminó con el corazón hecho pedazos. Crecí en una casa que, desde fuera, parecía perfectamente normal. Un hogar de clase media en un barrio tranquilo, con un césped bien cuidado y el olor a la cena de mi madre flotando en el aire por las tardes. Mis padres, Ricardo y Carmen, trabajaban duro. Mi padre era contable, un hombre de números y lógica, que veía el mundo en blanco y negro, en débitos y créditos. Mi madre era administradora en una escuela local, organizada, práctica y profundamente preocupada por las apariencias, por el «¿qué dirán?». Y luego estaba mi hermana, Isabel. Isabel era el sol alrededor del cual giraba el universo de mis padres. Era 2 años mayor que yo, y desde que tengo memoria, fue la estrella de la familia. Sacaba sobresalientes sin esfuerzo, era la presidenta del consejo estudiantil, capitana del equipo de debate. Era guapa, popular y tenía un camino claro y brillante trazado ante ella, la facultad de Derecho, un bufete de prestigio, un futuro seguro y admirable. Mis padres se deshacían en elogios por ella. Cada trofeo que ganaba se exhibía en la repisa de la chimenea. Cada logro se anunciaba con orgullo en las llamadas telefónicas a tíos y tías. Y luego estaba yo. Sofía. La soñadora. La artista. Mientras Isabel memorizaba códigos legales, yo llenaba cuadernos con bocetos. Mientras ella preparaba discursos, yo mezclaba colores en un lienzo, intentando capturar la luz del atardecer. Mi mundo estaba lleno de matices, de emociones y de una creatividad que mis padres simplemente no entendían. Para ellos, mi arte no era un talento, era un pasatiempo. Una distracción bonita pero inútil del mundo real. ¿Y de qué vas a vivir?, preguntaba mi padre con el ceño fruncido, mirando mis pinturas con la misma confusión con la que miraría un informe financiero desequilibrado. Deberías centrarte en algo más práctico, Sofía, me aconsejaba mi madre suavemente, el arte no paga las facturas. No lo decían con malicia, o al menos eso quiero creer. Lo decían desde un lugar de miedo, el miedo a que su hija menor no encajara en el molde del éxito que ellos valoraban. Pero para una niña, para una adolescente, sus palabras no sonaban como preocupación. Sonaban como un juicio. Sonaban a que yo era una decepción. La disparidad se manifestaba de 1000 maneras. Si Isabel necesitaba libros nuevos para un curso avanzado, se compraban sin dudarlo. Si yo pedía un nuevo juego de pinturas al óleo, la respuesta era un suspiro y un «ya veremos si sobra algo este mes». El tiempo de mi padre se dedicaba a ayudar a Isabel a preparar sus solicitudes para la universidad, mi madre pasaba horas ayudándola a elegir el atuendo perfecto para los bailes de la escuela. Mis exposiciones de arte en la escuela comunitaria a menudo las olvidaban o llegaban tarde, echando un vistazo rápido antes de preguntar si ya nos podíamos ir. Me acostumbré a vivir en la sombra de mi hermana, a sentirme como una nota a pie de página en la historia de nuestra familia. Me quería a mí misma en silencio, celebraba mis pequeños logros en la soledad de mi habitación, porque sabía que no recibiría la misma fanfarria que Isabel. A pesar de todo, las quería. Quería a mi familia con una lealtad feroz y desesperada. Anhelaba su aprobación, un solo momento en el que me miraran con el mismo orgullo deslumbrante que reservaban para mi hermana. Ese anhelo me llevó a trabajar el doble de duro. Me gradué del instituto con buenas notas, no tan estelares como las de Isabel, pero sólidas. Fui aceptada en un buen programa de diseño gráfico en la Universidad Estatal, un campo que,
argumenté desesperadamente ante mis padres, era la mezcla perfecta entre mi pasión y su necesidad de practicidad. Parecieron aceptarlo a regañadientes, aunque seguían refiriéndose a ello como dibujar en el ordenador. Durante 4 años, me sumergí en mis estudios. Mientras Isabel estaba en la Facultad de Derecho, acumulando honores y asegurando unas prácticas de verano en un bufete de abogados de primera categoría, yo pasaba noches en vela en el laboratorio de informática, aprendiendo sobre tipografía, teoría del color, branding y diseño de interfaces. Me encantaba. Por primera vez en mi vida, sentía que estaba construyendo algo que era mío, algo en lo que era genuinamente buena. Y entonces llegó el día que lo cambió todo. Era un sábado soleado de junio. Mis padres habían decidido organizar una gran fiesta de graduación conjunta para Isabel y para mí. Isabel se había graduado de la Facultad de Derecho summa cum laude, y yo había terminado mi carrera de diseño gráfico. La idea era celebrar a sus 2 chicas, como dijo mi madre con una sonrisa radiante. El jardín trasero estaba lleno de tías, tíos, primos y amigos de la familia. Había globos, una barbacoa y una mesa cargada de comida. Durante un rato, casi me permití creer que esta vez sería diferente. Que este era el día en que finalmente sería vista como un igual. Después del almuerzo, mi padre carraspeó y pidió la atención de todos. Su rostro rebosaba de orgullo. Se puso de pie junto a mi madre, y ambos miraron a Isabel. Como todos sabéis, comenzó mi padre, con la voz temblorosa de emoción, nuestra Isabel ha logrado algo increíble. Se ha graduado con los más altos honores de una de las mejores facultades de derecho del país y comenzará a trabajar en el bufete de abogados Miller y Finch en el centro de la ciudad el mes que viene. Hubo una ronda de aplausos entusiastas. Tu madre y yo no podríamos estar más orgullosos. Para ayudarte a empezar tu nueva vida, tu nueva carrera, tenemos algo para ti. Hizo un gesto hacia la entrada del garaje. De repente, la puerta del garaje se abrió lentamente, y allí estaba. Un Lexus rojo brillante, nuevo de paquete, con un lazo gigante y absurdo en el capó. El silencio se apoderó de la multitud por un segundo, seguido de un jadeo colectivo y luego una explosión de vítores y exclamaciones. Isabel se llevó las manos a la boca, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. Corrió hacia el coche, pasando los dedos por la pintura reluciente como si no pudiera creer que fuera real. Abrazó a mis padres con fuerza. No sé qué decir, sollozó, es demasiado. Es perfecto. Mi padre le entregó las llaves con una floritura. No es nada que no te merezcas, cariño. Eres una estrella. Vi la escena desarrollarse con un nudo formándose en mi estómago. Era un gesto increíblemente generoso, no podía negarlo. Pero mientras todos se agolpaban alrededor de Isabel y su nuevo y deslumbrante coche, sentí una vieja y familiar sensación de hundimiento. Me quedé allí, aplaudiendo débilmente, con una sonrisa forzada en mi rostro, sintiéndome completamente invisible. Después de lo que pareció una eternidad, cuando la emoción por el Lexus empezó a calmarse, mi madre pareció recordarme. Se volvió hacia mí, con una sonrisa un poco más tensa, un poco más forzada. Ah, y Sofía, por supuesto, también tenemos algo para ti, cariño. La atención de la multitud se desvió perezosamente hacia mí. No había ninguna puerta de garaje abriéndose para mí. En cambio, mi padre se adentró en el garaje y salió un momento después, arrastrando algo. Era una bicicleta. No una bicicleta nueva y reluciente. Era la vieja bicicleta de 10 velocidades de mi madre de los años 80. El cuadro, que alguna vez fue azul, estaba arañado y salpicado de manchas de óxido. La cadena colgaba floja y una de las llantas parecía un poco desinflada. Le habían atado un pequeño lazo deshilachado al manillar, un intento patético de hacerla parecer festiva. Un silencio incómodo se cernió sobre el jardín. El contraste entre el Lexus de $60,000 y la bicicleta oxidada era tan brutal, tan descarado, que era casi cómico. Mi padre me dio una palmada en la espalda, ajeno o indiferente a la humillación que me abrazaba las mejillas. Pensamos que te vendría bien, dijo con una alegría forzada. Para mantenerte en forma y moverte por el barrio. Es buena para el medio ambiente. Mi madre añadió rápidamente, tiene un gran valor sentimental.
Recorrí toda la universidad con esa bicicleta. Las palabras flotaban en el aire, vacías y absurdas. Valor sentimental. Para mantenerse en forma. La habitación empezó a dar vueltas. Pude oír algunos murmullos incómodos de los invitados. Vi a mi tía Marta lanzar una mirada de pura lástima en mi dirección antes de desviar la vista rápidamente. No sabía qué hacer. Todo mi cuerpo gritaba que corriera, que me escondiera, pero estaba paralizada, atrapada en el centro de esta farsa grotesca. Miré a mis padres, buscando cualquier indicio de que esto era una broma de mal gusto. Pero no lo había. En sus rostros solo veía una especie de justificación nerviosa. Miré a Isabel, que estaba de pie junto a su Lexus, con una expresión de leve incomodidad en su rostro antes de que se recompusiera en una máscara de simpatía condescendiente. «Oh, Sofía, es encantadora», dijo, su voz carente de toda convicción. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. Fue el chasquido audible de años de anhelo y esperanza desmoronándose en polvo. Todo lo que pude hacer fue forzar una sonrisa que se sentía como si me estuviera partiendo la cara. «Gracias», susurré, la palabra rascando mi garganta seca. Es justo lo que quería. La mentira era tan fina como el papel, pero era todo lo que tenía para protegerme. Me acerqué y puse una mano en el manillar oxidado. Estaba frío y áspero bajo mi palma. En ese momento, en medio de la fiesta de mi supuesta celebración, nunca me había sentido más sola, más insignificante, más profundamente herida. La bicicleta no era solo una bicicleta. Era un símbolo. Era una declaración fuerte y clara de mi valor a sus ojos. Isabel valía un Lexus. Yo valía chatarra oxidada. La fiesta continuó a mi alrededor, pero yo ya no estaba allí. Estaba atrapada en una burbuja de humillación silenciosa. Observé a la gente volver a gravitar hacia Isabel y su coche, sus voces un zumbido sordo en mis oídos. Me escapé tan pronto como pude, alegando un dolor de cabeza. Fui a mi habitación, cerré la puerta y me apoyé contra ella, y fue entonces cuando las lágrimas finalmente llegaron. No eran lágrimas tranquilas. Eran sollozos desgarradores y furiosos que sacudían todo mi cuerpo. Lloré por la niña que nunca fue suficiente, por la adolescente que fue ignorada y por la joven mujer que acababa de ser humillada públicamente por las personas que se suponía que debían amarla incondicionalmente. Más tarde esa noche, después de que todos los invitados se hubieran ido, reuní el valor para enfrentarme a ellos. Los encontré en la sala de estar, recogiendo los últimos restos de la fiesta. La atmósfera era tensa. ¿Por qué?, pregunté, mi voz apenas un susurro, pero cortando el silencio. Mi madre se detuvo, con un plato de papel en la mano. «Sofía, no empieces. Fue un día encantador». «No», insistí, mi voz ganando fuerza. «¿Por qué haríais eso? Delante de todos». Mi padre dejó una pila de vasos de plástico y se cruzó de brazos. Su rostro se endureció. «Isabel lo necesita. Tiene un trabajo importante en una firma prestigiosa. Necesita presentarse de cierta manera. Es una inversión en su futuro». «¿Y qué hay de mí?», pregunté, el dolor agudo en mi pecho. «¿Qué hay de mi futuro? ¿Yo no merezco una inversión? Me acabo de graduar de la universidad, igual que ella». «No es lo mismo y lo sabes», espetó mi padre. «Ella tiene una carrera de verdad. Tú tienes tu arte. No podemos permitirnos 2 coches nuevos, Sofía. Hay que ser realista». La bicicleta era un gesto bonito. «¿Un gesto?», exclamé, incrédula. «Fue una humillación. Me hicisteis parecer una broma, una ocurrencia tardía. ¿No veis lo doloroso que fue?». Mi madre intervino, su voz tomando ese tono de mártir que yo conocía tan bien. «Estamos haciendo lo mejor que podemos, Sofía. Deberías estar agradecida. Te hemos dado un techo sobre tu cabeza, te hemos pagado la universidad. Isabel simplemente tiene necesidades diferentes, más urgentes». Sus palabras fueron como bofetadas. No se trataba de dinero, no realmente. Se trataba de valor. En su libro de contabilidad, la carrera de Isabel era un activo de primera categoría y la mía era una deuda incobrable. No había remordimiento en sus ojos,
solo una frustración defensiva. No entendían, o no querían entender, el daño que habían causado. Y en ese momento, una claridad fría y dura me invadió. Supe, con una certeza absoluta, que nunca obtendría de ellos lo que necesitaba. Nunca verían mi valor. Tenía que dejar de buscarlo en ellos y empezar a construirlo para mí. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, mirando el techo, mientras la ira y el dolor se fusionaban lentamente en una resolución de acero. A la mañana siguiente, me levanté antes que nadie. Empaqué una maleta con mi ropa, mis libros de arte y mi ordenador portátil. Fui al garaje y miré la bicicleta oxidada. Por un momento, sentí la tentación de dejarla allí como un reproche silencioso. Pero luego, una idea diferente se apoderó de mí. La agarré por el manillar. Iba a ser mi recordatorio. Mi combustible. Cada vez que la viera, recordaría esa humillación, esa injusticia, y la usaría para impulsarme hacia adelante. Dejé una nota en la mesa de la cocina. No era una nota enfadada ni acusadora. Era simple. Necesito encontrar mi propio camino. Gracias por todo. Os quiero. Sofía. No era del todo cierto, en ese momento el amor estaba enterrado bajo capas de dolor, pero sentí que era lo correcto escribirlo. Salí por la puerta principal, arrastrando mi maleta con una mano y empujando la bicicleta chirriante con la otra. El sol de la mañana era brillante, y el mundo se sentía vasto y aterrador. No tenía un plan real. No tenía mucho dinero ahorrado. Todo lo que tenía era un corazón roto, un título en diseño gráfico y una bicicleta oxidada. Y de alguna manera, en ese momento, supe que tendría que ser suficiente. Los primeros meses fueron los más difíciles de mi vida. Encontré un pequeño apartamento en el lado más deteriorado de la ciudad. Era diminuto, con pintura descascarada y una ventana que daba a una pared de ladrillos. El alquiler se comía la mayor parte de los escasos ahorros que tenía. Conseguí 2 trabajos para llegar a fin de mes. Durante el día, trabajaba como camarera en una cafetería concurrida, soportando clientes groseros y pies doloridos. Por la noche, reponía estanterías en un supermercado, moviéndome como un fantasma por los pasillos silenciosos. La bicicleta oxidada era mi único medio de transporte. Pedaleaba bajo la lluvia para ir al trabajo, con la cadena chirriando en señal de protesta. Pedaleaba de vuelta a casa por la noche, con los músculos ardiendo de agotamiento. Cada vez que me subía a ella, sentía una punzada de la humillación original. Pero cada vez, me recordaba a mí misma, esto es temporal. Esto es el combustible. Mis padres llamaron un par de veces. Mi madre lloró, preguntándome cómo podía hacerles eso. Mi padre fue más severo, diciéndome que dejara este berrinche dramático, y volviera a casa. No le conté los detalles de mi lucha. No les di la satisfacción. Simplemente dije, estoy bien. Necesito hacer esto por mí misma. Las llamadas se hicieron menos frecuentes. Isabel me envió un mensaje de texto una vez. Mamá y papá están muy preocupados. Espero que sepas lo que estás haciendo. No había calidez en ello, solo un juicio velado. No respondí. Estaba sola, verdaderamente sola por primera vez en mi vida. Hubo noches en las que me acurruqué en mi cama barata, muerta de hambre porque había elegido pagar el alquiler en lugar de comprar comida decente, y lloré. Dudé de mí misma. Me pregunté si mis padres tenían razón, si estaba siendo una tonta idealista. Pero luego, en la oscuridad de mi pequeño apartamento, abría mi portátil. Entre mis agotadores trabajos, dedicaba cada minuto libre a mi pasión. Construí un portafolio en línea, subiendo mis mejores proyectos de la universidad y creando otros nuevos en las pocas horas de energía que me quedaban. Empecé a buscar trabajos de diseño gráfico freelance en línea. Envié docenas de solicitudes. La mayoría fueron ignoradas. Recibí algunos rechazos amables. La desesperación comenzó a filtrarse. Pero entonces, una noche, recibí un correo electrónico. Era de una pequeña panadería local que necesitaba un nuevo logotipo y menús. El pago era minúsculo, apenas suficiente para cubrir mis gastos de comida de una semana, pero era un comienzo. Era un sí.
Puse todo mi corazón en ese proyecto. Trabajé incansablemente, comunicándome con la dueña, una mujer amable llamada Clara, para asegurarme de que cada detalle fuera perfecto. Cuando le entregué los diseños finales, se quedó encantada. Sofía, esto es maravilloso, dijo, con los ojos brillantes. Has capturado exactamente la sensación que quería. Eres increíblemente talentosa. Esas palabras. Esas simples palabras de validación de una extraña fueron como agua para una persona muriendo de sed. Me pagó y me dio una propina generosa, junto con una caja de sus mejores pasteles. Pero el verdadero pago fue el renovado sentido de propósito que sentí. Podía hacer esto. Fue entonces cuando conocí a la persona que se convertiría en mi mentor y mi salvador. En la cafetería donde trabajaba, había un cliente habitual, un hombre mayor de cabello plateado y ojos amables que siempre se sentaba en la misma mesa junto a la ventana. Se llamaba señor Morales. Era profesor de historia del arte jubilado. Siempre estaba leyendo un libro grueso y pedía el mismo café negro. Un día, me vio garabateando en una servilleta durante un descanso de 5 minutos. Se inclinó y dijo, «¿Puedo ver?» Dudé, pero se lo mostré. Era solo un boceto rápido de uno de los otros clientes. Lo estudió durante un largo momento. «Tienes una línea excelente», dijo finalmente, sus ojos encontrándose con los míos. Un verdadero sentido de la forma y el carácter. ¿Estudiaste arte? Le conté mi historia. No todo, no la parte de la bicicleta, pero le conté sobre mi título en diseño y mi lucha por encontrar trabajo. Me escuchó pacientemente, asintiendo de vez en cuando. A partir de ese día, nuestras conversaciones se hicieron más largas. Me hablaba de grandes artistas, de movimientos artísticos, de la importancia de la perspectiva y la composición. Me miraba, no como una camarera, sino como a una colega, una compañera artista. Un día, trajo su tableta y me mostró su propio trabajo, hermosas acuarelas digitales. El mundo ha cambiado, Sofía, me dijo. El lienzo ya no es solo de tela. Está en todas partes. Tu campo, el diseño digital, el branding. Eso es el arte del siglo XXI. Es donde se encuentran el comercio y la cultura. No dejes que nadie te diga que no es valioso. El señor Morales se convirtió en mi faro. Revisaba mi portafolio, ofreciéndome críticas constructivas que eran más valiosas que cualquier clase que hubiera tomado. Me recomendó libros para leer, artistas para estudiar. Pero lo más importante que hizo fue creer en mí. Su fe inquebrantable en mi talento se convirtió en mi propia fe. Inspirada por él, usé el dinero del trabajo de la panadería para inscribirme en un taller nocturno en línea sobre diseño de experiencia de usuario UX e interfaz de usuario UI. Era un campo en auge y sentía que mis habilidades artísticas podían prosperar allí. Fue un punto de inflexión. El taller me dio nuevas habilidades y una nueva confianza. Rehice mi portafolio para centrarme en el diseño de UX/UI. El trabajo de la panadería de Clara me dio mi primera reseña de 5 estrellas. Usé esa reseña para conseguir otro pequeño proyecto, y luego otro. Eran pequeños trabajos al principio, rediseñar el sitio web de un fontanero, crear una aplicación sencilla para un gimnasio local. Pero cada proyecto completado era un ladrillo en el muro que estaba construyendo, un muro que me protegería de la duda y la desesperación. Después de 6 meses de este ritmo agotador, trabajando en 3 empleos y contabas mi creciente carrera de freelance, finalmente tuve suficiente dinero ahorrado. Con manos temblorosas, presenté mi renuncia en la cafetería y en el supermercado. El día que trabajé mi último turno fue uno de los más felices de mi vida. Ahora podía dedicar todo mi tiempo al diseño. Me levantaba temprano y trabajaba hasta tarde en la noche desde mi diminuto apartamento. Mi lista de clientes comenzó a crecer, principalmente a través del boca a boca. Clara, la dueña de la panadería, me recomendó a otros dueños de pequeñas empresas. El fontanero me recomendó a su contratista. Empecé a ganar un ingreso estable. No era mucho al principio, pero era mío. Lo había ganado con mi propio talento y mi propio trabajo duro. Un año después de haberme ido de casa, me mudé a un apartamento un poco más grande y luminoso. Fue el primer lugar que se sintió como un hogar.
Y lo primero que hice fue ir a una tienda de bicicletas y comprarme una bicicleta nueva y hermosa. No era cara, pero era robusta, fiable y mía. Llevé la bicicleta oxidada al centro de reciclaje local. Mientras la dejaba en el contenedor de metal, no sentí ira ni tristeza. Sentí gratitud. Me había llevado a donde necesitaba ir, tanto literal como figuradamente. Pero su trabajo había terminado. El gran avance llegó de la forma más inesperada. Uno de mis clientes era una pequeña startup tecnológica dirigida por dos jóvenes entusiastas. Estaban desarrollando una aplicación para conectar a voluntarios con organizaciones sin ánimo de lucro. El presupuesto era ajustado, pero me enamoré de su misión. Les diseñé toda su identidad de marca, el logotipo, el sitio web y la interfaz de la aplicación. Puse mi alma en ello. Unos meses después de que se lanzara la aplicación, recibió una atención inesperada de un blog de tecnología muy influyente. Elogiaron la misión, por supuesto, pero dedicaron un párrafo entero a la belleza y la intuición del diseño. Es raro, escribió el crítico, ver una aplicación con tanto corazón, y eso se refleja en cada píxel. El diseño no es solo bonito, es empático. Hace que el acto de ayudar sea fácil y alegre. Esa reseña lo cambió todo. De la noche a la mañana, mi bandeja de entrada se inundó de correos electrónicos. No de pequeñas panaderías, sino de empresas tecnológicas más grandes, de agencias de publicidad, de marcas establecidas. Todos querían saber quién era la diseñadora detrás de la aplicación Volunteer Connect. Mi carrera explotó. De repente, ya no era yo la que buscaba trabajo, el trabajo me buscaba a mí. Los precios que podía cobrar se multiplicaron por 10. Contraté a un asistente para que me ayudara a gestionar las solicitudes. En 2 años, pasé de ser una freelance que luchaba por sobrevivir a ser la fundadora de mi propia pequeña pero muy solicitada agencia de diseño, Sofía Creative. Alquilé un pequeño espacio de oficina en un moderno edificio de coworking. Contraté a otros 2 diseñadores con talento que compartían mi visión. Durante todo este tiempo, mi contacto con mi familia fue esporádico y superficial. Hablábamos en cumpleaños y días festivos. Las conversaciones eran siempre las mismas. ¿Cómo estás, Sofía? Estoy bien, ocupada con el trabajo. ¿Sigues con eso de los ordenadores? Nunca preguntaron los detalles. Nunca mostraron un interés real. Les conté que había empezado mi propio negocio, y la respuesta de mi padre fue un escéptico, y eso es estable. Me contaban con todo detalle los éxitos de Isabel, su ascenso, el gran caso que ganó, sus vacaciones en los Hamptons. Escuchaba en silencio, con una extraña sensación de desapego. Ya no me dolía. Simplemente era. Se habían formado una imagen de mí como la hija bohemia y con dificultades, y no parecían interesados en ninguna información que contradijera esa narrativa. Parte de mí quería gritarles mis éxitos, pero otra parte, la parte más fuerte, sabía que no importaba. No lo hacía por ellos. Lo hacía por mí. Compré mi primer coche, un modesto pero fiable coche de segunda mano. Luego, a medida que el negocio crecía exponencialmente, compré un apartamento precioso en el centro de la ciudad con vistas al parque. Empecé a viajar, no por trabajo, sino por placer, visitando los museos de arte de Europa con los que siempre había soñado. Visité al señor Morales, que se había jubilado y se había mudado a una bonita comunidad en el campo. Se convirtió en una figura paterna para mí, el único que había visto mi potencial desde el principio. Le mostré fotos de mi oficina, le conté sobre mis proyectos. Sus ojos se llenaron de lágrimas de orgullo. Siempre lo supe, Sofía, dijo, apretando mi mano. Siempre supe que tenías grandeza en ti. Unos 5 años después de haberme ido de casa, mi agencia consiguió su mayor contrato hasta la fecha. Una empresa multinacional de tecnología nos contrató para rediseñar toda su identidad de marca global. Era un proyecto masivo, un testimonio de lo lejos que habíamos llegado. El contrato era de 7 cifras. Cuando el primer pago llegó a la cuenta bancaria de mi empresa, me quedé mirando el número, incrédula. La niña de la bicicleta oxidada se había convertido en una mujer de negocios de gran éxito. Para celebrarlo, para marcar el hito, decidí hacer algo que siempre había considerado un sueño lejano.
Fui a un concesionario de lujo e hice un pedido de un Bentley Continental GT. Lo elegí en un sofisticado color azul medianoche, un guiño al color original de la bicicleta de mi madre. No fue un acto de despecho. No lo compré pensando en mis padres. Lo compré para mí. Era el símbolo definitivo de mi independencia, un monumento a mi resiliencia. Lo había ganado. Me lo merecía. Y eso nos lleva a ese día lluvioso de otoño, unos meses después. El Bentley todavía olía a cuero nuevo. Conducía por la autopista, en dirección a la casa del señor Morales para llevarle un regalo de cumpleaños. La lluvia caía a cántaros, golpeando el parabrisas, pero dentro del coche, todo era silencio y calma. La música clásica sonaba suavemente por los altavoces. Me sentía en paz. Mientras conducía por el carril izquierdo, vi unas luces de emergencia parpadeando más adelante en el arcén derecho. A medida que me acercaba, la forma del coche se hizo más clara. Era un sedán rojo. Un Lexus rojo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Reduje la velocidad, la curiosidad se apoderó de mí. No podía ser. Pero a medida que pasaba lentamente, los vi. No había duda. Mi padre, empapado por la lluvia, estaba de pie junto al coche, mirando con frustración una llanta completamente pinchada. Mi madre estaba en el asiento del copiloto, con el rostro lleno de preocupación. Y en el asiento trasero, iluminada por la luz de su teléfono, estaba mi hermana Isabel, con una expresión de profundo fastidio. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Tantos años. Tantas emociones reprimidas. Este era un momento que nunca podría haber planeado, una escena sacada de una película. Podría haber seguido conduciendo. Podría haber acelerado y haberlos dejado atrás, un destello anónimo de lujo en la tormenta. Nadie me habría culpado. Parte de mí, la parte herida, quería hacerlo. Pero la mujer en la que me había convertido, la mujer que había construido su éxito sobre la empatía y la conexión, no podía. Detuve mi Bentley en el arcén unos metros más adelante de ellos, puse mis propias luces de emergencia y respiré hondo. No me reconocieron al principio. ¿Por qué lo harían? En su mente, yo era la chica de la bicicleta oxidada. Un Bentley azul medianoche no encajaba en su universo. Pulsé el botón y la ventanilla del conductor se deslizó hacia abajo con un suave zumbido. Mi padre se dio la vuelta, con una expresión de irritación en el rostro, probablemente esperando que un extraño le diera un consejo no solicitado. Sus ojos se encontraron con los míos. La irritación se desvaneció, reemplazada por una confusión total. Entrecerró los ojos, como si intentara enfocar una imagen que no tenía sentido. Luego, sus ojos se abrieron de par en par. Su boca se abrió ligeramente. Sofía, susurró, la palabra casi perdida en el sonido de la lluvia. Mi madre y mi hermana oyeron mi nombre y miraron. Vi el mismo proceso desarrollarse en sus rostros, pero amplificado. El desconcierto, la incredulidad y luego el puro y absoluto shock. Sus miradas iban de mi cara al opulento interior de mi coche, el cuero cosido a mano, el salpicadero de madera pulida, y de vuelta a mi cara. Era como si sus cerebros no pudieran procesar los datos. Isabel bajó la ventanilla. Su rostro, normalmente tan compuesto y seguro, estaba pálido como un fantasma. Estaba completamente sin palabras. Mantuve mi voz tranquila, uniforme, desprovista de cualquier triunfo malicioso. La situación hablaba por sí sola. Parece que tenéis problemas, dije simplemente. Mi padre pareció recuperar la voz, aunque sonaba ronca. La llanta, tartamudeó, señalando la rueda desinflada. La de repuesto también está pinchada. Hemos estado esperando a la grúa durante 1 hora. Sus ojos no podían dejar de mirar mi coche. ¿Es este tu coche? Asentí. Sí. Lo es. Un silencio denso y pesado se instaló entre nosotros, solo roto por el golpeteo de la lluvia. Era un silencio lleno de todo lo que no se había dicho durante 5 años. Lleno de la bicicleta oxidada, del Lexus rojo, de las llamadas telefónicas condescendientes y de la completa y absoluta subestimación de quién era yo. Puedo llamar a mi servicio de asistencia en carretera por vosotros, ofrecí, de nuevo con calma.
Tienen garantía de respuesta en 30 minutos. Probablemente llegarán antes que el vuestro. Mi madre finalmente habló, su voz un hilo delgado. Oh, Sofía. No, no queremos molestarte. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. No es ninguna molestia, respondí. Saqué mi teléfono, busqué el número e hice la llamada. Les di la ubicación y la descripción de su coche. Estarán aquí en 20 minutos, les informé, colgando el teléfono. Esos 20 minutos fueron los más largos y extraños de mi vida. Mi padre se acercó a mi ventanilla, sin saber qué hacer consigo mismo. Así que... ¿Te va bien?, preguntó, la pregunta más inadecuada que se podía imaginar. «¿Me va bien, papá?», respondí. Isabel salió de su coche, con un paraguas que apenas la protegía de la lluvia torrencial, y se unió a mi padre junto a mi ventanilla. Su arrogancia habitual había desaparecido, reemplazada por una curiosidad aturdida. «¿Qué? ¿Qué haces exactamente, Sofía?», preguntó. No había sarcasmo en su voz. Era una pregunta genuina. «Tengo mi propia agencia de diseño de marca», le dije. «Trabajamos con empresas para construir su identidad visual y su estrategia digital». Lo dije de forma sencilla, sin alardes. No necesitaba hacerlo. El Bentley lo decía todo. Vi cómo mi padre y mi hermana intercambiaban una mirada que contenía un universo de comprensión tardía. La hija artista, con el pasatiempo inútil, no solo estaba pagando sus facturas, estaba prosperando a un nivel que ellos apenas podían comprender. El Lexus rojo, que una vez pareció el pináculo del éxito y el favor, ahora parecía casi lamentable, averiado en el arcén junto al monumento de mi independencia. Cuando llegó la grúa, el conductor me saludó por mi nombre. Era parte del servicio premium que venía con el coche. «Señorita Sofía, nos ocuparemos de esto de inmediato». Mis padres y mi hermana lo observaron todo en silencio. Una vez que su coche estuvo enganchado y listo para ser remolcado, me preparé para irme. Mi madre salió del coche y se acercó a mí, con la lluvia mezclándose con lo que parecían lágrimas en sus mejillas. «Sofía», comenzó, su voz quebrada. «Nosotros no teníamos ni idea». «Lo sé», dije en voz baja. No había ira en mi voz, solo una especie de tristeza resignada. Ese era el problema. Párrafo. Le di un breve asentimiento a mi padre y a mi hermana. «Cuidaos», dije, antes de subir lentamente mi ventanilla, sellando el silencio y el lujo de mi coche una vez más. Mientras me alejaba, los vi en mi espejo retrovisor, 3 figuras de pie bajo la lluvia, cada vez más pequeñas, viéndome desaparecer en el horizonte. Y mientras conducía, una sola lágrima rodó por mi propia mejilla. No era una lágrima de tristeza ni de ira. Era una lágrima de liberación. El fantasma de la niña humillada con la bicicleta oxidada finalmente había sido exorcizado en el arcén de esa autopista lluviosa. Más tarde esa noche, mi teléfono sonó. Era mi padre. Respondí, con el corazón tranquilo. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Sofía», dijo finalmente, su voz llena de una emoción que nunca antes le había oído. «Tu madre y yo hemos estado hablando. Lo sentimos. Lo sentimos mucho. Por la bicicleta. Por todo. Estábamos equivocados. Tan equivocados». Y entonces dijo las palabras que había anhelado oír toda mi vida, pero que ahora, irónicamente, ya no necesitaba. «Estamos muy orgullosos de ti». Acepté su disculpa. Fue el comienzo de un deshielo largo y lento. La relación con mi familia no se arregló de la noche a la mañana. Había años de dolor y negligencia que no podían borrarse con una sola conversación. Pero algo había cambiado fundamentalmente. Empezaron a verme. De verdad. Empezaron a hacer preguntas sobre mi trabajo con interés genuino. Mi padre, el hombre de los números, se quedó fascinado cuando le expliqué el concepto de retorno de la inversión en branding. Mi madre recortó un artículo sobre mi agencia de una revista de negocios local y lo puso en la nevera. Unos meses después, Isabel me llamó. Me pidió consejo sobre el diseño de un logotipo para el nuevo negocio de una amiga. Fue un pequeño gesto, pero significó mucho.
Era un reconocimiento de mi experiencia, de mi valor. Hoy, mi vida es plena. Mi agencia sigue creciendo. He encontrado el amor con un hombre maravilloso que celebra mi fuerza y mi creatividad. Tengo un círculo de amigos que son mi verdadera familia, junto con mi querido mentor, el señor Morales. La relación con mis padres y mi hermana es mejor. Es una obra en construcción, basada en nuevos cimientos de respeto mutuo. A veces me visitan en mi apartamento, miran por la ventana las vistas de la ciudad y simplemente niegan con la cabeza con una especie de asombro arrepentido. He aprendido que, a veces, las personas que se supone que deben creer más en ti son las que menos lo hacen. Y eso duele. Duele de una manera profunda y fundamental. Pero también he aprendido que no puedes permitir que su falta de visión defina los límites de la tuya. Tu valor no es un reflejo en los ojos de otra persona. Es una llama que llevas dentro de ti, y es tu trabajo protegerla, alimentarla y no dejar que nadie, nunca, la apague. La bicicleta oxidada fue un acto de crueldad, nacido de la ignorancia y el favoritismo. Pero para mí, se convirtió en mi cohete propulsor. Me enseñó que si quería un Lexus, o un Bentley, o simplemente una vida construida en mis propios términos, tendría que salir y construirla yo misma. Y eso es exactamente lo que hice. Así que esa es mi historia. El viaje desde la humillación en el jardín trasero hasta la vindicación en una autopista lluviosa. ¿Alguna vez te han subestimado? ¿Alguna vez te han regalado una bicicleta oxidada, metafórica y te han dicho que estés agradecido por ella? Comparte tu historia en los comentarios de abajo. Me encantaría leerla. No olvides darle a me gusta y suscribirte si este viaje ha resonado contigo, y compártelo con cualquiera que necesite escuchar que su valor no está en venta. Recuerda siempre, no eres lo que los demás dicen que eres. Eres lo que demuestras ser a través de tu coraje, tu resiliencia y tu inquebrantable fe en tus propios sueños. Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta la próxima.